Hola alumnos y alumnas, vamos a ver en esta clase pues una aclaración de las diapositivas sobre la función de transferencia y función de respuesta en frecuencia. Les dejaron bastantes dudas o comentarios estas diapositivas, voy a tratar de explicárselas un poco de manera más clara, un poco más detallada para ustedes. Lo que vamos a ver aquí es qué es la función de transferencia y qué es la función de respuesta en frecuencia. Vamos a ver que la función de transferencia es una expresión matemática. Describe una curva como toda función, pero esa curva es especial porque nos habla de cómo se comporta el sistema mecánico vibratorio cuando se somete a una fuerza que lo perturba, externa. Vamos a empezar analizando nuestro sistema masa, resorte y amortiguador que está sometido a una fuerza externa. Esto para que ustedes se hagan una idea, vamos a ver un poco más claro. Esta fuerza pues es la que provoca que la masa se mueva y es diferente a los cambios en condiciones iniciales. Aquí vamos a considerar las condiciones iniciales cero, porque el considerarlas diferente de cero, lo que va a hacer es que nuestro análisis se haga más complicado, matemáticamente hablando. Y en la práctica, pues en realidad no podemos conocer las condiciones iniciales en la mayoría de los casos en los que analizamos vibraciones. Así que las consideramos cero porque nos interesa el movimiento del sistema mecánico vibratorio en el momento preciso en el que nosotros empezamos a analizarlo o a adquirir datos, a adquirir las señales que nos van a describir las vibraciones. Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace a nuestro modelo o nuestra ecuación diferencial de movimiento. A toda la ecuación le vamos a aplicar la transformada de Laplace. Entonces vemos que la función que representa la fuerza externa tiene una transformada de Laplace y es función de S. ¿Por qué función de S? Pues porque en las tablas nosotros podemos ver que puede corresponder a un coseno, a un seno, a una combinación de ambos, y no es necesario que nosotros la conozcamos exactamente, sino que la podemos dejar expresada de esta manera. Entonces hacemos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. Entonces lo que vamos a tener nosotros es aquí, pues la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. Aquí se la separo como lo venía haciendo en las clases anteriores. Y el hecho de que tengamos condiciones iniciales iguales a cero, pues simplifican bastante el análisis. Esto nada más lo estamos haciendo para poder observar y definir qué es esa función de transferencia. Entonces, cuando nosotros despejamos x de s, porque aquí ya se convirtió en una variable que está algebraicamente en esta ecuación, que quiere decir que está algebraicamente, que la podemos despejar. No necesitamos elevar nada al cuadrado, simplemente la factorizamos y nosotros podemos despejar x de s. Es x de s porque es una función de la variable s. Entonces, cuando nosotros la despejamos, podemos ver que vamos a multiplicar la transformada de Laplace de la función que representa la fuerza externa por esta otra función que es la que vamos a llamar función de transferencia. Y es una función de transferencia porque es la que hace que se transfiera una fuerza externa a el movimiento de la masa que nosotros estamos analizando. Y es una función, ustedes imagínense que esto es Y y esto es X, entonces de cálculo ustedes saben que esto es una curva. Y esto es una curva que tiene una discontinuidad o que tiene un pico o que tiene un comportamiento especial cuando esto tiende a cero. Cuando nosotros tenemos amortiguamiento, esto no es cero, más que en números complejos, pero en los números reales esto no es ningún cero y entonces tenemos una curva que es continua. Que sea suave no se garantiza porque vamos a tener un pico. Entonces, por eso se le llama función de transferencia. Es una función de la variable s. Y como toda función, pues describe una curva. Y esa curva no depende de nada más que de la naturaleza del sistema, de su masa, su amortiguamiento y su rigidez. Entonces, por eso es una función. Y es una función de transferencia. ¿Cómo se transfiere la fuerza de entrada a la salida? Entonces, aquí les menciono que se utiliza esta variable S, que es la de Laplace,
pero S es igual a J omega. J es un número complejo, que es la raíz de menos 1. Es un número imaginario. Ese número imaginario nos permite trabajar con frecuencia, magnitud y fase. Si no se acuerdan de los números imaginarios, no se preocupen, no los vamos a analizar aquí a detalle porque ese es tema de otra materia. Simplemente lo menciono porque son especialmente útiles en el estudio de las vibraciones porque lo podemos relacionar directamente con omega, que es la frecuencia. ¿Y qué nos interesa en vibraciones? Amplitud y frecuencia. Entonces, si nosotros utilizamos diferentes fuerzas para hacer que nuestro sistema se mueva, por ejemplo, una función seno, pues la función seno tiene su propia transformada de Laplace, pero multiplica siempre a la misma función, que es la de transferencia. Ya si ustedes desarrollan esto, pues pueden encontrar la transformada inversa por fracciones parciales o hacer todo el del desarrollo matemático, pero aquí lo importante es esto, ustedes ven cómo siempre está multiplicando a la misma función. La función escalón, que es la que les mencionaba que es como un switch, o es como si ustedes de repente empujan la fuerza y mantienen esa fuerza constante, empujan la masa y mantienen la fuerza constante con la que la empujaron. Entonces eso es el escalón. Y ofrecen diferentes respuestas o comportamientos de la función de movimiento, pero siempre la función de transferencia es la misma, independiente de la fuerza que ustedes ocupen. Entonces aquí nosotros tenemos una función muy especial que es la función impulso. La función impulso es la que les llegué a mencionar alguna vez, que se trata de un golpe con un martillo. Dura un momento muy breve esa fuerza que se aplica al sistema y ese momento muy breve eh, es el que nos permite hacer análisis de vibraciones, curiosamente. Porque cuando ustedes golpean con un martillo alguna estructura, pues escuchan diferentes sonidos y esos sonidos pues son las resonancias del sistema. Y eso matemáticamente se explica aquí, porque la transformada de Laplace de una función de impulso que tiene una amplitud A, esa amplitud A es la fuerza con la que ustedes golpean con el martillo, que es un número entero, o un número real, más bien, es un número que puede tener también decimales, a la hora de hacer la transformada de Laplace, observen qué es lo que pasa, se queda constante. Entonces es una raya, es una línea constante, no importa el valor de la frecuencia. ¿Qué implica eso? Pues implica que nosotros pasamos a nuestro sistema vibratorio por todas las frecuencias con solamente haber dado un golpe de martillo. Y de aquí se derivan las pruebas con martillo de impacto a los sistemas vibratorios, que más adelante vamos a ver en el siguiente tema. Por ahora, nada más noten esto, ¿no? No importa cuánto vale omega, aquí la amplitud es constante para la transformada de Laplace del impulso. Por eso es como si ustedes hicieran pasar a su sistema vibratorio por todos los valores de frecuencia de una sola vez. Entonces, si nosotros hacemos uso de la función de transferencia como concepto en Simulink, pues ustedes ya vieron el video pasado que les puse, un bloque les permite hacer esa simulación, pero ustedes aquí a la salida lo que tienen, pues es un movimiento oscilatorio o armónico. Eso sucede porque nosotros hacemos una multiplicación. En la vida real, la matemática lo que nos explica es que para que ustedes puedan ver cuál es la salida de un sistema de una cierta entrada de fuerza, pues matemáticamente se llama convolución, y la convolución es una integral, pero haciendo uso de la transformada de Laplace se convierte en una simple multiplicación. Es lo poderoso de esta herramienta. Entonces, por eso nosotros podemos hacer uso de Simulink para poder simplemente hacer una multiplicación de la entrada por la función de transferencia o la función que modela el sistema en el dominio complejo y vamos a obtener una salida. Por dentro, MATLAB, por supuesto, hace rutinas bastante complejas, pero nosotros pues simplemente lo utilizamos como herramienta para... Entonces, la función de respuesta en frecuencia, ¿qué es? Es una función, una curva que nos describe cómo se comporta el sistema ante diferentes frecuencias de excitación. Esto es, ante diferentes velocidades que tenga la fuerza para repetir ciclos, lo rápido que se llegue a mover, ante diferentes velocidades que se traducen en frecuencias,
cómo es que se comporta nuestro sistema. Entonces vamos a obtenerla de este sistema que tenemos de masa, resorte y amortiguador con condiciones iniciales cero. Le damos números, le damos valores numéricos a la masa, al amortiguador. ¿Qué nos interesa ver aquí? ¿Cuál es la amplitud de X de T? ¿Cuál es la amplitud del movimiento del centro de masa de este cuerpo? ¿Cuándo varía la frecuencia? ¿Cómo varía? 0 Hz, 0.1 Hz, 1 Hz, 2, 3, 100, 1000. Así nos podemos ir. A cada frecuencia nosotros vamos a tener una función de movimiento diferente. Y entonces por eso, pues aquí nosotros hacemos la función de transferencia que viene de la transformada de Laplace de nuestro sistema mecánico vibratorio. Simplemente sustituimos cuánto vale la masa, cuánto vale el amortiguador y cuánto vale el resorte. Entonces, ya que la tenemos lista, pues cambiamos S, la variable S, por J omega, el número complejo. Lo pueden hacer con sus calculadoras. Si tienen una calculadora científica, si no es así, bueno, pues esta sería la tabla que pueden obtener al sacar valor absoluto del número complejo que obtienen al sustituir la variable S por J omega. ¿Quién es J? Raíz de menos 1 y omega pues es un valor de frecuencia. Aquí lo ponemos en radianes por segundo, pueden pasar a hertz, simplemente se escalaría este eje, pero el resultado sería el mismo. Si ven para valores pequeños, o por ejemplo este que es 0 de la frecuencia, tenemos un desplazamiento muy pequeño, estos son metros, pero si nosotros vamos acercándonos a un valor especial o crítico, pues la amplitud crece. Aquí teníamos 3 milímetros, aquí tenemos 12, y aquí tenemos 29 milímetros. Entonces creció considerablemente la amplitud. Aquí, si se dan cuenta, se queda más o menos fija en un valor muy pequeño, de 3 milímetros, casi constante. Aquí empieza a subir. Y aquí en rojo tenemos un valor máximo. Y si seguimos aumentando la frecuencia, pues va a volver a disminuir. Aún más de lo que teníamos cuando valía cero. Si nosotros graficamos esa curva, pues vamos a obtener aquí nuestro eje de frecuencia y nuestro eje de amplitud. Y en este caso concreto tenemos el pico cerca de los 11.5 que teníamos por acá. Esos 11.5 no son otra cosa más que la frecuencia natural amortiguada del sistema. Ustedes hacen su sustitución aquí y ahí, justo en ese valor, tienen el pico. Esa es la función de respuesta en frecuencia. Diferentes frecuencias para una fuerza que tiene una amplitud constante que se va haciendo más rápida. Vamos a tener diferentes salidas o amplitudes y su máximo se encuentra justo en la frecuencia natural amortiguada. Y este pico, a este fenómeno se le llama resonancia. El sistema tiene una resonancia en esta frecuencia natural. Si nosotros hacemos coincidir la frecuencia de la fuerza de excitación con la resonancia, vamos a tener una salida máxima. Dado que hay amortiguamiento, tiene una curvatura el pico, tiene un fin el pico. Si no hubiera amortiguamiento, esta curva se iría hasta teóricamente el infinito. Entonces, si utilizamos estas fuerzas sinusoidales, pues podemos obtener las frecuencias diferentes y las amplitudes a las que las diferentes amplitudes que muestran la salida a nuestro sistema, como una curva suave. Y aquí, bueno, en esta curva, pues se muestra, en esta figura, se muestran las diferentes amplitudes. Cuando ustedes tienen una frecuencia que es 5 veces menor a la de resonancia o la frecuencia natural amortiguada, tenemos una salida menor a 5 milímetros, es pequeña. Pero si la frecuencia es igual, es idéntica a la natural amortiguada, tenemos una amplitud máxima, casi 1,5 cm para esta simulación, pero la amplitud es máxima cuando coincide. Esta es la resonancia. La curva en azul es el sistema en resonancia y la otra curva que es amarilla o naranja, más bien naranja, pues es aquella donde la frecuencia es 5 veces